Gracias. Todo lo que ha venido, todo lo que ha venido bajando en ese ADN, en ese programa, en esas células, ¿sí? Nosotros lo hemos adquirido de manera inconsciente, ¿sí? Porque sí, yo les puedo decir, por ejemplo, yo tengo un hijo que tiene los ojos verdes y que cuando nació mi marido me volteó a ver y me dijo, ¿de a dónde? Pero resulta que yo tenía unas tías abuelas que tenían ojos azules por el lado materno y tenía una bisabuela que tenía los ojos verdes por el lado paterno. Y es el único de mis hijos que tiene los ojos verdes. ¿Sí? Entonces, eso lo vemos muy normal. O también está esa parte de que, ay, mira, ese niño camina igualito como caminaba el abuelo. O esa niña enchueca la boca como le enchuecaba la abuela. Eso es algo que lo vemos tan normal y hasta lo festejamos y hasta nos reímos y hasta, ¿sí? Pero cuando conocemos lo que hay detrás de todo eso, a veces nos espantamos o a veces no lo queremos enfrentar. Que déjenme decirles que hay un 30% de personas valientes, como son mis pacientes, 30% nada más, fíjense bien, de personas que deciden afrontar la historia familiar. Y las otras 70% de las personas, mejor dicen, eso no existe, eso no es real, yo cómo voy a cargar con algo de alguien que no conocí, como sucede en la serie con la doctora, ¿sí? No la voy a stalkear porque hay mucha gente que a partir de esta noche la va a ver. Y por eso me gustó la serie, porque ponen el lado de la ciencia y ponen el lado de la espiritualidad. Entonces, mientras que esta doctora está renuente y renuente y renuente y renuente de no aceptar algo, ¿sí? La ciencia siempre, aunque ustedes no lo crean, siempre está acompañada de lo invisible, de lo que no se ve, ¿sí? Los lazos más fuertes son los que provienen de nuestros padres. Es posible que nuestro pasado, aunque no lo recordemos, esté guardado en alguna parte. Yo les voy a platicar el caso, ¿sí? Que el día de ayer yo vi con una paciente que tengo como unos 3, 4 meses que estoy atendiéndola. Y yo le dejé de tarea que investigara un poquito acerca de su familia, porque ella definitivamente no sabía nada, no tenía noción de nada. Yo creo que lo único que sabía era cómo se llamaba su mamá y su papá y su abuelo, punto. Cuando esta niña viene, bueno, cuando esta chica viene a consulta conmigo, déjenme les hago la aclaración, que la chica tiene 30 años, o sea, ya no es una chica, ya es una casi adulta, una joven. Y una de las características que me impresionó a mí de entrada es que la niña duerme con sus papás, así como lo oye. En una cama, king size, duerme papá, mamá e hija. ¿Cómo? Le digo, ¿que no tienes cuarto? Ay, no, pues sí, sí tengo cuarto. Siempre he dormido con mis papás. O sea, ¿pero cómo? Tienes 30 años. Andas de novia y duermes con tus papás. O sea, y tus papás así como que cuando quieran hacer algo, pues ¿cómo? ¿Verdad? Estás invadiendo su espacio de ellos. Quienes han tomado terapia conmigo saben que antes de entrar en el transgeneracional o en la herencia ancestral, primero estudio toda la parte, el problema que traen. Si traen inseguridad, ansiedad, estrés, algún duelo, alguna situación difícil, primero la estudiamos.
Y después nos vamos a las respuestas. Cuando yo le dejo a la chica esta tarea, el día de ayer llega y la muchachita llega impactada porque dice, Ana, me acabo de enterar de una historia que yo no conocía. Y le dije, sí, ¿cuál es la historia? Y me empieza a hacer una reseña, pero en esa reseña, ¿qué creen? Me cuenta que a su bisabuelo, estando dormido, lo matan. Entonces ahí, así como las luces que caen así, así cayó una luz sobre nosotros. Le digo, ahora entiendes por qué no puedes dormir sola. Ahora entiendes por qué tu miedo a estar en un lugar sola y dormir para ti es algo que no te corresponde, pero que lo sientes. Cuando ella hace conciencia de esa situación, dice, Ana, en verdad qué increíble, dice, porque esto yo nunca lo había visto de esa manera. ¿Sí? Nunca lo había visto de esa manera. Entonces le digo, sí. Y fíjense cómo está el orden, ¿no? A ese bisabuelo, nomás para las que vieron la serie, para que vayan dándose cuenta cómo es el trabajo que yo hago, ¿no? A ese bisabuelo que lo matan dormido, él tiene un hijo, que es el abuelo, que al abuelo lo persiguen por algo en lo que se metió y que no era muy lícito, lo persiguen, pero no lo alcanzan, porque ese señor sale huyendo de su ciudad natal. Pero ¿qué creen? Al papá de mi paciente, pues lo meten a la cárcel. Y ese, metieron a mi papá a la cárcel, ay, cómo le costó trabajo decirme. Le digo, que no te dé pena, me tienes que dar toda la información, porque teniendo toda la información vamos a saber cómo llegamos al origen, cómo vamos a cortar el origen, ¿sí? Cómo vamos a deshacer ese programa, ¿sí? Ese programa, y vamos a cambiar esa programación. ¿Por qué? Porque fíjate cómo en un momento, en media hora, 40 minutos, donde empezamos a desmenuzar todo esto, la chica empezó a entender que esas ocasiones en las que ella se sentía insegura, temerosa, con miedo, sobre todo por las noches, pues era una emoción que no era de ella. Era una emoción que no le correspondía a ella, pero que sin embargo ella la estaba viviendo por lealtad, por fidelidad, por la razón que ustedes gusten y manden. ¿Sí? Esa sensación de inseguridad es lo que a esta chica toda su vida la había marcado. ¿Sí? Entonces, si ese pasado de repente está oculto en algún lugar, yo te voy a invitar a que tú te preguntes, ¿cómo está mi vida ahorita? ¿Cómo está mi vida en este momento? Hagan esa reflexión. Les doy un minuto para que hagan esa reflexión. Sabemos que no hay vidas perfectas. Sabemos que no hay situaciones perfectas. Pero hay situaciones como que se manifiestan más. Por ejemplo, esta chica de 30 años que vive con sus papás, terminó con el novio, ahorita no tiene novio, ¿sí? O como otra chica que tengo, otra paciente que ella tiene novio, tiene 27 años, 28, pero ella dice, en la consulta me decía que ella le daba pavor tener hijos, que ella no quería tener hijos.
Cuando estudiamos su historia, pues descubrimos que la bisabuela muere en el parto. ¿Sí? Entonces, ponte a pensar ahorita cómo está tu historia, cómo está tu vida. Y quizás a lo mejor has hecho muchas cosas por salir de ahí, de ese lugar, de ese estado en el que estás, y a lo mejor nada te ha funcionado. Lo que percibimos como lección, fíjense bien, lo que percibimos como lección o como destino, posiblemente, chicas, chicos, posiblemente es algo que no se solucionó en el pasado. ¿Sí? Y hay una frase muy linda que también anoté de esta serie que dice, el camino se abrirá para regresarte lo que es tuyo. Si nosotros desde una conciencia, fíjense bien, hacemos estos cambios, ese camino se va a abrir, ese camino se da. Ahora, otra cosa muy importante antes de que se me olvide, las enfermedades. Vamos a imaginar que tenemos al tatarabuelo. Vivió un conflicto, vivió un duelo, vivió un trauma, ¿ok? Muy bien. Viene el bisabuelo, ¿sí? Viene el abuelo y viene el papá, ¿ok? Pero el duelo que vivió el tatarabuelo, así como les dije en la introducción, pues hasta la tumba se lo llevó, ¿ok? Pero resulta que el bisabuelo empieza a notar que en su vida algo no funciona bien. Pero pues lo culpa al destino, culpa a la mujer, culpa al gobierno, culpa a quien tú quieras. ¿Sí? ¿Ok? Luego viene el abuelo. ¿Sí? El abuelo viene también con una situación y empieza a dar indicios de una enfermedad. Pero, pues, como todas las enfermedades, pues, ay, se murió de diabetes, pues se murió de diabetes. Pues se murió del corazón, pues se murió del corazón. ¿Sí? Pero resulta que una nieta nace con una enfermedad degenerativa, nace con una discapacidad, nace con algún problema en la sangre, tipo leucemia, lupus, ¿sí? La que no se cuaja, digo que la que no se coagula, ¿sí? Y es ahí donde todos los papás que están ahorita en este 2022, pues se ponen en alerta. ¿Cómo? Mi hija nace con un autismo, cómo mi hija nace con una diabetes infantil, cómo mi hija nace con un problema en la sangre, cómo mi hija nace con una tiroides, ¿sí? Entonces, dicen, pero es que a nadie le pasó arriba o nace con una discapacidad, ¿sí? Todo eso es marcado cuando ya el conflicto, la única forma de salir del conflicto, ¿sí? Es por medio de la enfermedad. Porque si ustedes recuerdan, hace ratito les comenté, las células guardan la información, ¿verdad? Y cuando una célula está enferma, es cuando sale la enfermedad. Cuando la enfermedad brota y brota, ¿sí? De hecho, hay estudios científicos donde están dándose cuenta las agrupaciones de las células cuando las células empiezan a enfermar. ¿Sí? Entonces, cuando la enfermedad se presenta, esa enfermedad te está mostrando algo.
te está diciendo algo, te está gritando algo. Y miren, y nos vamos a ir desde la enfermedad más simple y más sencilla como es una gripa, un dolor de garganta, que eso a todo mundo nos ha pasado, o una tos, o un dolor de estómago, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio, sobre todo con la garganta, son emociones que se nos quedan aquí, son emociones que se nos quedan atoradas, son emociones que no podemos externar, son emociones que no podemos sacar. Quiere decir que en ese momento se corta ese duelo que traen cargando a nivel familiar. Fíjate bien, Gladys, qué buena pregunta. Vamos a decir que tú, por ejemplo, en tu familia te estás dando cuenta, ¿sí? Que tu madre tiene diabetes y tú tienes diabetes, ¿ok? Si tú empiezas a ser la oveja negra de la familia, si tú empiezas a ser la buscadora o la rara, que empiezas a trabajar todo esto, ¿sí? Tu calidad de vida puede mejorar en un 80%. ¿Por qué? Porque la diabetes, ¿qué es, chicas? La diabetes es falta de amor. Y tenlo por seguro que tú vas a encontrar que algún antepasado tuyo, ya sea la hermana de tu abuela, la prima, ¿sí? La prima de, de tu bisabuelo o alguien, pues a lo mejor la dejaron plantada en el altar. O a lo mejor se puso de novia ¿cómo se llama? Con un soldado, porque ellas más o menos las tatarabuelas, las bisabuelas les tocaban las guerras, y a lo mejor el soldado le dijo, prometo regresar, y jamás regresó. Y la mujer, como decían antes, ay, se murió de amor, porque no comía. ¿Y saben qué? Sí se morían de amor, ¿sí? Sí se moría de amor, ¿ok? Entonces, si a ti te toca ser esa ovejita negra, ¿sí? Si a ti te tocó ser esa buscadora dentro de tu familia, obvio que tú vas a sanar lo que a ti te corresponde sanar. De aquí para arriba y de aquí para abajo. ¿Sí? Que si tú tienes una hermana, que si tú tienes una prima, tú no vas a poder sanarlas a ellas. Ellas tienen que hacer su propio trabajo. Ellas tienen que hacer su propia búsqueda. Ellas tienen que ir por su propio camino. ¿Sí? Todo lo atascado en el pasado repercute en nuestra vida, chicas. Todo lo que no se reportó, todo lo que no se resolvió, ahí se quedó atascado. Todas las enfermedades, Betty, la hipertensión, los miomas, a las que le quitaron la matriz, los quistes, la parte de la espalda, la lumbalgia, todo, la vesícula, déjame decirte, Alma, la vesícula es bien interesante, Alma, porque cuando la vesícula truena, pues, ¿qué crees? Es ira reprimida, coraje reprimido. Y te voy a decir algo, posiblemente ni el coraje es tuyo, pero tú lo traes. Entonces, digo, hay situaciones que son leves, pero hay otras situaciones que son fuertes, ¿sí? Como por ejemplo también un apéndice que dices, ay, bueno, te sacas el apéndice y ya, ¿sí? Por ejemplo, ahorita una chica que me dice, bueno, acuérdame la del colon, ahorita te voy a decir lo del colon, pero la chica que me dice de los 2 niños que tiene su prima, que son niños especiales, o sea, cuando son niños especiales, digo, el trauma les está gritando a toda la familia que hay algo que resolver, que hay algo que está ahí atorado, ¿sí? A los niños, obvio, no se les va a quitar su situación, no. Pero lo que sí van a hacer es, vaya, aprender a aceptar la situación de esos niños,
porque aceptando la situación de esos niños, ¿qué crees? Pues ahí es donde se rompe la línea. Pero mientras que no se acepten, van a seguir perpetuando y va a salir en la otra familia y va a salir con otros hijos y va a salir con otra prima. O sea, ¿por qué? Porque eso es en el colectivo familiar. El colon, alguien me escribió por ahí colon y espalda. Fíjate bien, no me acuerdo quién me lo escribió. Si tú hay algo en tu vida que no aceptas, que no digieres, ¿sí? El colon, pues es el que hace esa función de sacar lo que tu cuerpo no necesita, ¿verdad? Es como el estreñimiento. Y que a mí me pasa, chicas, ¿eh? Yo no soy estreñida, pero cuando me llego a estreñir, me pongo a recapacitar y digo, a ver, ¿qué tengo adentro que no digiero, que no quiero soltar, ¿sí? Que no quiero evacuar y lo quiero seguir cargando, ¿sí? A lo mejor es, vaya, un coraje, una tristeza, ¿sí? ¿Va? Entonces, cuando yo hago conciencia de eso, ¿qué crees? Pues ya puedo ir muy bien al baño, ¿ok? Fíjense bien, todo lo relacionado con la sangre, venas, corazón, ¿sí? Flujo sanguíneo, todo, porque por ahí vi que Juan Manuel me preguntaba las varices. Todo lo relacionado con la sangre representa la familia, problemas en la familia. A lo mejor el papá no le hablaba al abuelo, o a lo mejor la mamá estaba enojada con la mamá, o sea, con la abuela, ¿sí? Entonces, todo cuando hay una complicación de sangre es algo que en la familia no se ha resuelto. Miren, les voy a platicar otra historia. Esa historia es de una prima mía. Resulta que, digo, a mi prima la tengo, que la conozco desde que nací, ¿no? Pero de esas veces que cuando ya uno empieza a ser la ovejita negra de la familia, porque así soy yo soy la oveja negra, mucha honra de mi familia, pues que empiezo así como que a indagar. Me acuerdo que mi prima me habla y me dice, porque ella tiene una hija que tiene el problema que la sangre no le coagula. Tiene un nombre y nunca me lo acuerdo, nunca me lo aprendo. Entonces ella me dice, eh, oye prima, dice, ¿qué me puedes decir acerca de esta enfermedad que tiene mi hija? Y le digo, pues a ver, platícame, le digo un poquito, bueno, no de la familia que tú y yo compartimos, sino de la familia de tu papá. ¿Qué me platicas de la familia de tu papá? ¿Qué hubo, qué historia hay ahí entre los antepasados, no? Bueno, pues resulta, fíjense, qué increíble es esto, y por eso amo la herencia ancestral. Resulta que el tatarabuelo, hemofilia, gracias, gracias, gracias corazón. Resulta que el tatarabuelo era alemán y la tatarabuela era judía. ¿Y en qué época estamos hablando? Cuando los alemanes capturaban a los judíos para meterlos en los campos de concentración. A este señor le tocó salir huyendo de Alemania, porque era cuando todo eso estaba así. Y curiosamente se enamora de una judía. Y se casan y se vienen huyendo de Europa. Entonces, ahí se fijan cómo la mezcla de la sangre judía y la sangre alemana, pues no cuaja. No cuaja. Así de sencillo. No cuaja. Entonces, por eso a la niña, pues la sangre no le cuaja, no coagula. Así de increíbles son estas historias. ¿Sí? Todo lo que es, por ejemplo,
ahorita estoy viendo ahí en el chat que dicen, oye, es que me duelen los pies. Yo te pregunto a la que me escribió que le duele mucho la planta de los pies. ¿Qué paso te da miedo de dar? ¿Qué camino te da miedo de emprender? Porque a mí en lo particular también yo tuve hace como 3 años, tuve un problema muy fuerte de espolón. Yo vivía en Hermosillo, ¿sí? Yo vivía en Hermosillo y era un dolor espantoso. Era un dolor horrible. Era un dolor que no me lo quitaba ni con, ni con medicina. Y yo ya traía el yo tengo, fíjense, yo tengo 8 años que estudié y que me certifiqué de transgeneracional con Saúl Pérez, pero no lo trabajaba como lo estoy trabajando los últimos 5 años para acá, ¿no? 4 años para acá. Entonces, como yo tenía otras actividades, tenía otro trabajo, yo en Hermosillo y todo, pues no me daba mi tiempo de sentarme a recapacitar qué me estaba pasando, ¿no? En ese entonces mi marido no tenía trabajo y yo era el sustento de mi casa. Ya fui con un traumatólogo, me hicieron estudios, me tomaron todo y no tenía nada en el pie. Y le digo, pero ese es espolón. No, no es espolón. Pues es algún nervio. Pues no, no es ningún nervio. Pues entonces, ¿qué tengo? Pues quién sabe. Pues a lo mejor porque estoy gordita. Pues no, no está gordita, dice. Porque el doctor era gordito. Imagínese yo así estuviera, dice, y a mí no me duelen. Después de esa consulta, yo llego y empiezo a enfocarme en qué estaba viviendo yo en ese momento. Pues claro, yo traía la carga de mantener una familia, pagar renta, ¿sí? Pagar mensualidades y todo. Y pues ese era el peso que yo traía sobre mí. Y mis pies no lo aguantaban. Cuando yo hice conciencia de eso, chicas, así, se los juro por mi abuela que está en el cielo, al día siguiente amanecí sin ese dolor. ¿Sí? Hay cosas que a lo mejor así, milagrosamente o mágicamente se desaparecen. Hay otras que tardan un poquito, ¿no? Dependiendo de la carga que traigas. Pero en mi experiencia, eso es lo que a mí me pasó. Ahora, el corazón, chicas. Claro, por eso te duelen los talones, Rosalba. Has de traer cargando una mochilota en la espalda. Fíjense, el corazón, por ejemplo, también hay una parte en la serie donde hablan de que les destrozaron el corazón. El corazón sí se rompe, chicos, chicas. El corazón sí se estalla, sí se pulveriza, sí se rompe, sí se hace añicos. Digo, a mí me lo han roto. Y yo he visto cómo está mi corazón. Así, en miles de pedacitos. Porque uno de los dones que tengo yo es que puedo ver el corazón de las personas. Es una cualidad, es una facultad que tengo con mis pacientes sobre todo. Entonces, no quiere decir que tu corazón como órgano se va a romper, ¿estás de acuerdo? Pero la energía de tu corazón sí, se fragmenta, se despedaza, se destruye. Lo bueno es que la energía se vaya. Ay, se me fue la voz. Se vuelve a recobrar. Cuando el corazón comienza a sanar. Exacto, Liliana. Pero hay personas que cuando mueren de corazón es porque nunca volvieron a recobrar esa energía. ¿Sí? El hígado graso. El hígado, ¿cuál es la función del hígado? El hígado es sangre. ¿Sí?
también representa a la familia. Fíjense, los riñones también nos hablan mucho de soledad, de ser excluidos, porque esa es otra. A veces hay personajes en esa familia, en esa historia, por ejemplo, oye, en la época del bisabuelo, pues resulta que por ahí apareció un gay, ¿no? Y esa persona, ese hombre, pues nunca salió del closet, como dicen ahora los chamacos, ¿no? Los muchachos. Nunca salió del closet, ¿sí? Pero resulta que él, cuando alguien lo descubre, cuando alguien se entera, lo que hacen es que lo excluyen de la familia, como la película del Encanto, al Bruno que lo excluyeron de la familia, ¿no? Entonces, a esas personas, fíjense bien, cuando hay una exclusión de la familia, vamos a decir como si a tu árbol, como si a tu clan, como si a todo ese colectivo al cual tú perteneces, le cayera una plaga, ¿sí? Entonces, a esa persona que a lo mejor ya murió hace bueno, no 1000 años, no, pero hace muchos años, y que tú estás enterándote que fue alguien que, pues no, es que la muchacha salió embarazada y el papá la corrió y nunca más supieron de ella. Oye, es que el muchacho, pues era gay y el papá lo corrió y nunca más supieron de él. A ese tipo de personas son a las personas a las que más, fíjense bien, debemos honrar y mandarles luz. Porque ese acto de exclusión, ese acto de separación, pues quiero decirles que más de ayudar perjudicó, ¿no? Todas, ok, dice, Betty Torres dice, somos 5 hermanos, 4 tenemos alergias respiratorias y de los nietos 3. Fíjate bien, Betty, todo lo que representa el sistema respiratorio, los pulmones, todo lo que hace la función de respirar es vida. Entonces, vamos a imaginar que tu bisabuela o tu tatarabuela era una mujer muy estricta. Era alguien que los traía ahí que sí como que marcando el paso. Y era una persona muy intolerante, ¿sí? Ante muchas situaciones. Entonces, las alergias no me dejan respirar, no me dejan vivir mi vida, no me dejan hacer lo que yo quiero. Porque acuérdense también que antes era, a ver, yo soy licenciado, tú vas a ser licenciada. Oye, yo soy doctor, tú vas a ser doctor. ¿Sí? Nos vamos con la tiroides. Llámese hipertiroidismo, llámese el otro, ¿cómo se llama? Hipo, todo lo que sea de la tiroides. Así es, cuando el corazón se rompe por varias cosas, mira. El corazón se rompe cuando efectivamente pierdes a un ser querido, ¿sí? Y no lo aceptas y no lo ves como que, o sea, sabemos que la aceptación a la pérdida, sobre todo de un ser querido, es muy difícil. Pero cuando la miramos desde el amor y se agradece el tiempo que esa persona estuvo, ahí es cuando la energía se empieza a reponer, se empieza a regenerar. Cuando tienes una situación, por ejemplo, que estabas casada y que te divorciaste, ahí también se rompe el corazón, ¿sí?
pero también se regenera siempre y cuando así lo desees. Cuando vives una traición, cuando vives un engaño, ¿sí? Eso también se regenera. Pero no es, vaya, nosotros tenemos la costumbre de decir, es que el tiempo cura todo. No, señoritas y señoritos. El tiempo es algo que te ayuda, pero si tú no haces que ese tiempo te ayude, el tiempo no lo va a curar. Porque yo he tenido pacientes que me platican de cosas que vivieron hace 30 años y las traen encima todavía. No las han aceptado, no las han resuelto, no las han soltado, no las han sanado. ¿Sí? Todo, todo, todo eso engloba ese corazón. Ahora también, por ejemplo, vamos a, vaya, hasta de una traición de una amiga te puede romper el corazón, claro, no en el mismo nivel de lo anterior platicado, pero sí sientes ese dolor, ¿sí? ¿Y por qué? Ok, hongos en los pies desde niña. Muy probablemente, Verónica, viviste alguna situación de niña, ¿sí? Que se pegó, porque los hongos pues son como que se pegan, se pegó y lo traes integrado todavía en tu inconsciente, ¿no? Fíjense bien, todo lo que son, por ejemplo, el hipo y la tiroides. También tengo una paciente que tiene unos gemelos, un niño y una niña. Y la niña desde que nació con problemas de tiroides. Mi paciente también desarrolló la tiroides, pero cuando ella ya era adulta. Y cuando nos metemos a ver en la historia de su familia, pues descubrimos que había una tía hermana de la abuela que se había quedado, que nunca se casó. La tiroides, chicas, la tiroides es el tiempo. El tiempo no me alcanza. El tiempo se me va. El tiempo es demasiado corto. Fíjense lo que le estoy diciendo, ¿eh? Porque hay gente que aquí está presente, ¿sí? Que usa esas palabras. Ay, no, es que no tengo tiempo. Ay, no, es que el tiempo no me alcanza. Ay, no, es que el tiempo, uy, apenas amanece y ya es de noche. El tiempo es bien corto. Entonces, ese tipo de expresiones que decimos, estamos, vaya, la tiroides es el relojito que tenemos nosotros en nuestro cuerpo a nivel físico. Entonces, si la palabra es energía, la palabra tiene poder y tú estás renegando del tiempo, a ver, díganme quién de aquí reniega el tiempo. A ver, pónganme en el chat, sean sinceras. ¿Sí? Sean sinceras, ¿quién lo hace? Pues, ¿qué creen? Tarde que temprano, esa instrucción va a llegar a su tiroides. Entonces la tiroides te dice, ay, ¿sabes qué? Pues mejor ahí te va, para que te aplaques, ¿verdad? O también tenemos esa historia que no conocemos de esa tía que nunca se casó o esa tía, ¿sí? Que se quedó esperando a ese amor o ese tío o ese abuelo o ese bisabuelo que siempre esperó el mejor trabajo, que siempre esperó a que le fuera bien para ser feliz o que siempre esperó, ¿sí? Para hacer nuevos proyectos. Entonces, todo lo relacionado con la tiroides, mi gente bonita, tiene que ver con ese reloj biológico que tú tienes dentro de ti y que conecta con el tiempo. Todo lo que son rodillas, todo lo que son pies, todo lo que es el andar, vaya, es como si tú solo o tú sola te sintieras con ese miedo de caminar, ¿sí? Las articulaciones, dice Evelyn,
Mira, las articulaciones están más o menos de la mano con las rodillas y con lo de los pies, ¿no? Porque imagínate quienes tienen problemas de articulaciones. Vamos a hacer así como que un viaje en el tiempo y nos vamos a meter un poquito en el tiempo. Imagínate que un antepasado tuyo viajó de un país a otro país en un barco, ¿sí? Imagínate. Y en ese barco, ¿sí? Resulta que a él, vaya, lo acusan o lo culpan de ladrón y lo mantienen atado durante todo el viaje, ¿sí? Esa puede ser una causa de las articulaciones, ¿sí? Los huesos ¿qué son? Los huesos son el sostén, chicos. Los huesos, los huesos son todo eso que sostiene este estuche en el cual estamos viviendo en este mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ese estuche te está manifestando? Ah, es porque a lo mejor en algún momento alguien necesitó ese sostén y no se lo dieron. Las rodillas, Juanita, es el miedo a andar, el miedo a avanzar, el miedo a hacer algo por temor a, ¿sí? Hay una pregunta que me han estado haciendo mucho. Ah, ok, los ovarios poliquísticos. Ok, ovarios y problemas hormonales. Miren, todo, absolutamente todo lo que se refiera al aparato reproductor femenino, tiene relación con la madre. Todo, ¿sí? Los desde la endometriosis, los ovarios, todo tiene relación con la madre, ¿sí? Y a lo mejor tú puedes decir, ay, no, Ana, pero si yo me llevo súper bien con mi mamá, pero a lo mejor tu tatarabuela no quería a la bisabuela o la abandonó, o la crió otra persona, o la dejó por ahí, o la abandonó. O sea, todo el sistema reproductor femenino tiene que ver con la madre, ¿sí? Todo, ¿sí? Eh, una pregunta muy interesante que me hacen, que dicen, bueno, por ejemplo, el cáncer, chicas. Cuando, cuando uno va al médico, que te empiezan a hacer tu expediente, ¿sí? Lo primero que te preguntan, ¿cáncer en tu familia? Y si tú dices, sí, dice, pues mi abuela, ah, y ya te lo ponen como antecedente, ¿no? Desde ese momento a ti ya te están marcando a nivel inconsciente que tú también lo vas a tener, ¿sí? Desde el punto de vista médico, ¿no? En ese gen que se traspasa. Oye, Juanita, no es casualidad que cada vez que hablo de la rodilla se te va el internet. ¿Qué no quieres escuchar? ¿Eh? La rodilla, los pies, es el miedo a andar, el miedo a dar un paso, el miedo a avanzar. Ese es el problema con las rodillas, ¿sí? Entonces, eh, el cáncer puede tener vaya, motivos para que se dé, muchos. Pero entre esos motivos están los rencores, están los resentimientos, está el coraje, la rabia, la ira. O sea, son esas energías, son esas emociones donde la energía es tan pesada y tan densa que se alojan en las células, ¿sí? Que se alojan en las células
Y es en esas células de las cuales les hablé al principio y empiezan a grabar la información. Y a lo mejor esos rencores vienen de ve tú a saber de dónde, ¿verdad? Hay también algo, chicas, y vamos a ver si alguno de ustedes lo ha vivido antes. Hay algo que se llama emociones endógenas. Un ejemplo es, a mí me gusta mucho, por ejemplo, irme a sentar en la banca de un parque de aquí de mi ciudad. Digo, no voy seguido, pero me encanta ir a la catedral, sentarme y observar los árboles, la catedral y todo. Y cuando estoy ahí me siento muy contenta, me siento muy feliz. ¿Sí? Pues resulta que mi bisabuelo, ¿sí? Que mi bisabuelo todas las tardes iba y se sentaba en ese parque, en esa catedral, cuando apenas la estaban construyendo, cuando no había ni bancas, él iba y se sentaba. Entonces, esa es una emoción endógena, ¿sí? Cuando hay algo que tú disfrutas en un cierto lugar y de cierta forma. ¿Es por qué? Porque alguien ya lo disfrutó también en el pasado, ¿sí? Les voy a leer otra cosa que escribí. Ajá. Dice, los lazos más fuertes son con los que tenemos, los lazos más fuertes son los que tenemos con las personas que nos trajeron al mundo. No importa cuántos años pasen, las tradiciones que se construyan, ni tampoco la magnitud de la infelicidad de la familia. Nuestros lazos con ellos perduran a costa de nuestra voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas que no conocen a sus papás o hay personas que las mamás las abandonaron. Aún en ese caso, los lazos continúan, aún en contra de tu voluntad. Todo lo que está atascado en el pasado, de alguna forma, dice, de alguna forma se manifiesta en tu vida, quizás como fortuna o como desgracia. Porque será la repercusión, fíjense bien, de un paso dado o no dado en el pasado. Por eso ustedes, todas mis ovejitas negras que están aquí, todas mis observadoras, mis buscadoras, mis raritas, ustedes tienen que entender que cosas que ustedes no hagan para un beneficio, eso va a ser una historia ancestral que tú vas a dejar a los que vienen abajo. Ejemplo, oye, es que yo estoy con un hombre que me golpea, que me maltrata, pero ¿cómo voy a dejarlo por mis hijos? Espérate, fíjate lo que estás haciendo. Ese hombre que te golpea y te maltrata ahorita, pues si tienes hijas, tus hijas también van a traer un hombre que las maltrate y las golpee. Entonces, un paso dado o un paso no dado en el presente va a marcar las generaciones que vienen abajo de ti. ¿Sí? ¿Qué es? Miren, la parte de la herencia ancestral, les puedo decir que yo he tenido tantas historias de éxito que también en algún momento les platiqué a quien me sigue en todas estas charlas, de la historia de una paciente que no podía tener hijos. Esta chica nació, tenía un problema de lupus. Cuando empezamos a investigar en la historia, resulta que a su bisabuela había tenido 2 hijas. Y a una de sus hijas, a la edad de 2 años, se la roban. La desaparecen, nunca la encuentran. ¿Sí? Y la niña que queda es la abuela de mi paciente.
La abuela de mi paciente tiene también 2 hijas. Y en esa época, pues era muy común que la hija de las muchachas de repente se iban y se escapaban con el novio. Pues también se le fue una hija a la abuela de mi paciente. Misma historia, diferente panorama, ¿verdad? La señora que queda, la muchacha que queda, es la mamá de mi paciente. Bueno, la mamá de mi paciente tiene 2 hijas, pero estas no se le fueron, no se le perdieron, pero las 2 nacieron con una enfermedad. Una con diabetes infantil y la otra con lupus. 2 enfermedades donde casi es imposible tener un embarazo de buen término. Cuando viene la chica conmigo a consulta, ella ya tenía 6 años buscando un embarazo. El doctor, ella se atendía en Estados Unidos, el doctor le decía, hay ciertos parámetros que tienen que estar bien para que tú puedas buscar el embarazo. Pues resulta que la chica no podía llegar a esos parámetros. Cuando comienza terapia, pues resulta que va otra vez a consulta y le dice el doctor, pues yo no sé qué hiciste, pero los parámetros ya están. Órale, vámonos. La chica, pues sale embarazada y pierde al bebé. Cuando ella me habla, yo le dije, ese bebé iba a ser niña, por eso lo perdiste. Y a los meses sale embarazada y tiene a su bebé y es niño. Entonces, fíjense cómo se rompe esa cadena, cómo se rompe esa lealtad invisible que está ahí. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en herencia ancestral? Tengo gente aquí que está presente, que ya las vi por ahí, que en este momento estamos entrando al módulo 3 de herencia ancestral. Y esta metodología en la que nosotros estamos trabajando directamente con, vamos a decir, energía de pensamiento cuántico, entrando a memoria celular, activando códigos cuánticos, haciendo trabajos muy fuertes de limpieza y depuración, ¿sí? ¿Para qué? Para poder sanar las células, chicas. Fíjense bien, porque lo que estamos haciendo en herencia ancestral, estamos sanando células, estamos cambiando la programación de las células. Estamos cambiando esa, vaya, partecita que no sabemos que está, que no conocemos, pero que ahí está. Entonces, nosotros utilizamos reprogramación neurocuántica por medio de ejercicios, por medio de muchos disciplinas, ¿verdad? Pero sobre todo, que de hecho es el próximo módulo que van a trabajar mis alumnas, trabajamos con las heridas de la infancia y trabajamos con el ser más importante en todo esto, que es mamá. Entonces, nosotros no necesitamos conocer la historia. Si tú dices, oye, es que mi papá me abandonó, yo no conozco a la familia de mi papá, yo no sé quiénes vivieron, quiénes no vivieron, o sea, si no la conoces, no te preocupes. Tu alma sí las conoce. Porque por medio de un ejercicio les damos forma a ese árbol. Y es impresionante lo que descubres, sobre todo en qué parte de ese árbol. Nosotros lo trabajamos desde los tatarabuelos hasta ti, hasta tu momento, hasta el día de hoy. Nosotros lo trabajamos metiéndonos en la memoria celular. Por medio de colores, por medio de emociones. Y ahí es ahí donde encontramos ese duelo no resuelto que está instalado dentro de tu árbol. Entonces, como decía el protagonista de la serie, aquí vamos a buscar el origen. Y es lo que buscamos el origen. Porque el síntoma, ya lo tenemos. Entonces,
Para mí, que yo ya tengo mucha experiencia en esto, yo puedo agarrar mis papeles, mis anotaciones de una paciente y con solo ver el síntoma, yo ya sé qué problema pueden tener. Pero yo no se los digo. Yo dejo que lo investiguen. Entonces, todo lo que está, chicas, en esa parte invisible de tu ser, no porque no lo veas quiere decir que no existe. ¿Sí? En algún lugar está. ¿Sí? Este curso, Kelly, comienza el 8 de septiembre. O sea, tenemos, vaya, Veré, ¿estás ahí, Veré? Creo que Sí, tenemos, aquí ando. ahí está la Veré. Tenemos como 2 semanas, 3 semanas, más o menos, para iniciar ese curso. Pero no es curso, hijas, ¿eh? Chicas, es un taller teórico práctico. O sea, trabajamos meditaciones cuánticas, trabajamos reprogramación neurocuántica, trabajamos activación de códigos cuánticos. O sea, el trabajo aquí se hace con sus células. Descubrimos lo que pasó en tu familia. Bueno, lo descubres tú porque lo trabajas tú, pero todo es un trabajo privado y personal tuyo. Pero sí te tienes que alinear en la disciplina para poder hacer ese cambio de programación que está en tus células. Pero aquí lo más importante es que cuando empezamos a entrar en esta dinámica, en este mundo, empezamos a liberar a los que viven abajo de ustedes. ¿Sí? Mándale mensaje a Bere, Kelly, o Bere, si quieres pon tu teléfono ahí para que las chicas te manden WhatsApp. ¿Sí? Entonces, exactamente, todo lo que nosotros podamos cortar, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer desde esas ovejas negras que somos. Yo les voy a poner otro ejemplo. Los nombres, por ejemplo. Fíjense bien, nombres, profesiones, hablan mucho de tu historia, pero mucho. Yo me casé, yo soy divorciada, y mis primeros 2 hijos, los mayores, yo me casé con un hombre cuando tenía 20 años, estaba muy jovencita. Y tengo un hijo que le puse el mismo nombre del papá, César. Esa persona con la que yo me casé, su papá se llamaba César. O sea, el abuelo de mi hijo. El abuelo de mi hijo nunca estudió, ¿sí? Fue un hombre muy sabio, que le gustaba mucho leer, pero que nunca tuvo la oportunidad de estudiar, ¿sí? Luego tiene un hijo, que es el papá de mi hijo, que ese era baquetón. Era así, era, bueno, todo lo que ustedes quieran y jamás estudió. Ay, chingüentes, decía yo, no, que mi hijo no me salga así, Diosito, que mi hijo no me salga así. Entonces, la epigenética habla de eso, ¿no? Déjenme decirles, ¿no? Que eso también lo vemos en el curso. Que muchas veces la epigenética lo que te dice es que el entorno en el que estás es el que graba tus células. Entonces, ¿yo qué hice con mi hijo? Yo le hice, vaya, un trato diferente. Yo estaba pendiente de su escuela, yo lo llevaba, lo traía, me ponía con él a estudiar, le hablaba de lo bonito que era cuando él se recibiera, y él era un escuincle, era un chamaquillo como de 6 años. Y lo fui llevando en esa conciencia por ese camino. Cuando mi hijo ya tuvo la mayoría de edad, él siempre fue muy amiguero y siempre fue muy chicharachero. Bueno, siempre ha sido muy chicharachero. Empezó a leer, ay, chiquillas, mi hijo se leía hasta 50 libros en un año. Compraba libros y libros y libros y libros y de todo tipo.
empieza a estudiar su carrera. No, hombre, gracias a Dios su carrera, el día que me dio su título, yo así, haz de cuenta que yo era la que me estaba graduando, yo feliz de que yo ya, ya se cortó. Y no bastándole eso al chamaco, pues estudia maestría. Fíjense ahí cómo mi hijo naturalito reparó lo que el abuelo y el papá no habían hecho. Y tampoco el bisabuelo. Lo reparó. ¿Por qué? Porque en la herencia ancestral hay dos cosas muy importantes. Quienes vienen a repetir y quienes vienen a reparar. ¿Ok? Hay quienes vienen a reparar así, naturalito. Su papá se casó conmigo cuando tenía 20 años porque salimos embarazados. Y mi hijo ahorita tiene 30 años y apenas se me casa el año que entra. No, mentiras, tiene 31, ya está viejo mi hijo. 31 años y se casa el año que entra. O sea, él rompió con ese patrón. Pero déjenme le platico. La hermana de mi ex marido también tuvo dos hijos. Yo tuve dos hijos, mi hijo César y mi hija Ana. Y mi ex cuñada tuvo dos hijos. Y resulta que al hijo le pone César también. Y a la niña le pone Elisa. Pues ese hijo de la cuñada salió igualito al tío, o sea, a mi ex marido. No estudió, baquetón, se ha divorciado 2 veces, tiene como 3 hijos regados, no ha hecho nada con su vida. Entonces, y la hermana de mi ex, una doctora muy prestigiada, muy estudiada, muy inteligente, y le dice a mi hijo, oye, es que tú debiste de haber sido mi hijo y mi hijo debió haber sido el hijo de tu papá, pues si son igualitos, ¿sí? Entonces, chicos, hay tantas cosas increíbles en verdad, pero yo creo que esta serie vino a revolucionar, óiganme bien, vino a revolucionar lo que ya durante mucho tiempo Carl Jung, y muchos otros lo habían dicho en libros, lo habíamos estudiado, pero ahorita al ponerte la serie así como nos la pusieron, es cuando dices tú, todo toma sentido, todo toma sentido. Como ahorita dice una chica que vi ahí en el chat, dice, es que mi mamá es maestra, yo soy maestra y me llamo igual que mi mamá y me llamo, creo que eso fue lo que lo leí. Por ejemplo, una profesión así, alguien que es maestra es porque el analfabetismo en tu familia era lo que reinaba. Si alguien era doctor, si alguien es doctor de los que están presentes aquí, es porque alguien en tu familia murió sin atención médica. Si alguien es panadero o tiene un negocio de pan o hace galletas o hace postres, pues es porque vivieron hambre alguien de tus antepasados. Si alguien es licenciado, licenciada, abogada, es porque a alguien de tus antepasados les hizo falta, ¿sí? Les hizo falta alguien que los defendiera ante una injusticia, ¿sí? Si alguien es ingeniero, construye, hace, ¿sí? Querían construir algo para llegar a algún lugar. Si alguien es costurera o diseñadora de modas, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Crean, cosen, remiendan, ¿sí? ¿Qué querían remendar? Si alguien es que tiene una lavandería, ¿qué quieres lavar, Cuaya? ¿Qué cosas hay dentro de tu familia que no quieres que estén? Alguien que está en un banco, dinero, pues mija, déjame decirte, o una de dos, o tú vienes a repetir, ¿sí? Tú vienes a repetir una abundancia o una prosperidad que vivieron tu familia, o vienes a reparar, porque a lo mejor esa familia perdió el dinero en algún modo.
¿sí? Entonces, todo tiene lógica. Todo tiene lógica cuando lo miras desde ese punto, cuando lo miras desde esa conciencia. Cuando observas, por ejemplo, una terapeuta, ay, así como yo, en mi familia a lo mejor hubo alguien que necesitó un auxilio en cuestiones mentales y nunca la recibió, ¿sí? Un ama de casa, porque eso también es una profesión, ¿sí? Es cuidar tu hogar, cuidar tu familia, cuidar tu entorno, ¿sí? Entonces, vamos haciendo conciencia y vayan fijándose cómo está tu vida ahorita, ¿sí? Así es, Eduvique, si tú has tenido mucha abundancia es porque estás en una reparación, corazón. Fíjense cómo está su vida ahorita. Fíjense que es aquello que a lo mejor les hace cosquillas o si no les hace cosquillas a ustedes, a lo mejor les hace cosquillas a sus hijos. Pero fíjense, pero ahí viene lo maravilloso. Imagínense, les voy a poner el ejemplo de mi cable, ¿sí? Imagínense que esto es el flujo energético que viene desde arriba, ¿ok? Tú estás aquí, pero resulta que abajo de ti se hace el bloqueo. O sea, en tus hijos. ¿Va? A lo mejor a ti no te tocó, pero a lo mejor a tu hijo sí le toca el bloqueo. Entonces, cuando tú limpias este bloqueo, tú lo desbaratas. Tú desbaratas el bloqueo de tus hijos. Porque puedes decir, oye, es que yo estoy casada, tengo 20 años de casado, soy feliz y mis hijas todas están divorciadas. Ahí está un bloqueo. Porque también recuerden, en la Biblia dice, todo lo que hagan los padres hasta la tercera generación, ¿sí? Hasta la tercera generación lo pagarán los hijos. Claro que sí, mi querida Bere. Claro que sí. ¿Sí? Entonces, si ustedes dicen, bueno, yo la libré. Ah, pero a ver, cuéntale para arriba. 1, 2, ah, caray, pues a lo mejor le toca a mis hijos. Pero, y a lo mejor tus hijos, ¿sabes qué? A lo mejor tus hijos nunca se van a enterar de lo que es una herencia ancestral. Mira, fíjate, Consuelo, aún que los hijos sean grandes, tú desatas ese nudo y la vida de tus hijos, así como por arte de magia, comienza a fluir. Por eso les dije, cuando el camino se abre, lo que es tuyo regresa a ti. Así es, Demaf, eres abogada, entonces, corazón, muy probablemente en tu historia hubo alguien que no recibió esa ayuda. ¿Sí? Entonces, aquí, yo, por ejemplo, cuando tengo la bendición de trabajar con mamá, con hija o inclusive con toda la familia que trabajamos el transgeneracional, pues ahí se mueve una energía bien bonita porque se van destrabando y se van destrabando muchos conductos, se van destrabando muchas situaciones y se empiezan a manifestar en la vida, se empiezan a materializar en la vida, ¿sí? Se empiezan a ver en la vida real. Y como les digo, así tal cual, quienes vieron la serie lo vieron, así tal cual pasa aquí. Pero con la diferencia que aquí no te pongo enfrente de nadie ni que saques tus cosas, no. Aquí tú sola las descubres. Y les digo, y es tan interesante porque justo hoy también estaba trabajando con una chica que estábamos hablando de la energía de la mamá.
la energía materna. Y déjenme decirles algo. La energía materna es una energía que se llama y se le conoce como la energía de vida. ¿Sí? Eso, porque aquí traigo a varias de mis pacientes, eso lo vamos a trabajar, si Dios quiere, ahora en el tercer módulo, ¿sí? Y lo van a amar, porque la madre, esté o no esté, haya sido como haya sido, vamos a decir que quizás ahí está la clave de muchas de las cosas que ahorita se están viviendo. ¿Ok? Entonces, chicas, ahorita, si quieren, vamos a tomar unos 10 minutitos para que por el chat hagamos preguntas para responderles, pero la invitación está abierta. El teléfono de Berenice por ahí ya lo puso en el chat. Pídanle informes, chicas, pídanle informes, porque en verdad este taller teórico práctico de herencia ancestral en verdad está hermosísimo, porque estamos aplicando cosas que, créanlo, que en ningún lado lo van a ver, como son las meditaciones cuánticas con los ancestros. Estamos activando códigos cuánticos ancestrales, estamos haciendo reprogramaciones neurocuánticas, y todo el trabajo lo estamos haciendo al nivel celular. El taller va a comenzar el 8 de septiembre, el primer módulo. Los talleres son por Zoom, son a las 9:30 más o menos hora México, o sea, ya son tarde. ¿Para qué? Para que ustedes se desocupen de todo, porque hacemos meditación, hacemos también la activación del agua. Quienes ya han estado en otros en vivos, hacemos la reprogramación y la activación del agua con códigos cuánticos. Entonces, hacemos así una actividad bien padre, muy bonita. Y van a disfrutarlo mucho. Pídanle informes a Bere. Quien tenga preguntas, aquí las leo. ¿Sí? Quien tenga alguna inquietud o alguna pregunta. Fíjate, Beli, las malformaciones del esófago de nacimiento. Fíjate exactamente qué no digerimos, corazón. Ahí está un duelo, ahí está marcado un bloqueo de un asunto, de un shock, de alguna situación demasiado impactante. Mira, cuando hay duelos, cuando hay duelos muy fuertes, se relacionan sobre todo con los niños. Niños que mueren a temprana edad. Y cuando digo niños, estoy hablando de meses a 8 o 9 años. ¿Sí? Los miomas, Filomena, todo eso está relacionado con la madre. La insuficiencia renal es la familia. ¿Por qué? Porque los riñones es como un sedazo, es como algo que purifica la sangre. Entonces, si hay algo que no está ahí sano, pues sí. Maestra Anita, a ver, esa que me puso maestra Anita, algo de mi hija, las migrañas están conectadas con tu mente, Liliana. Las migrañas es un mecanismo de defensa para que no pienses. Porque si eres una persona que todo el día taca, pues tu cuerpo se cansa y te manda una migraña. Los desmayos. Fíjense, los desmayos como la epilepsia. El glaucoma es que no quieren ver, así como los sordos que no quieren oír. La artritis reumatoide, Verónica Vallejo, ya hablamos ahorita de eso, de que algún antepasado tuyo a lo mejor estuvo prisionero, estuvo atado, estuvo en algún lado así. El asma, vuelvo a lo mismo, es todo lo del aparato respiratorio. ¿Por qué no puedo respirar? ¿Por qué no tengo la vida? Y cuando se mueren los padres con secretos de familia, ¿aquí qué se hace? Aquí se descubre todo, Consuelo. No vamos a saber
No vamos a saber qué pasó realmente, pero a esa parte de tus células nosotros le vamos a dar una historia. Por eso les digo, el trabajo que hacemos aquí es celular. El melasma, no sé qué es el melasma, Ligia Estela, no sé qué es, la verdad. Entonces, todas las enfermedades, chicas, todas, así como les digo, todas, manchas en la cara, fíjate, ok, es como si el vitiligio, estómago, emociones, todo lo que se refiere al estómago son emociones atoradas, emociones bloqueadas. Les estaba diciendo, cuando hay una muerte de un niño, cuando hay una muerte de un niño, es un duelo que en una familia no se supera y que pueden pasar muchas generaciones, ¿ok? Cuando es la muerte de un niño. Y esas muertes, la que me decía del exófago, probablemente es algo que nunca se aceptó en tu familia. Y yo te puedo apostar a que si le buscas vas a encontrar parálisis facial. La parálisis facial es, vaya, vaya, es la consecuencia de un sistema nervioso central alterado. O sea, los doctores, vaya, clínicamente te dicen que es por estrés, ¿verdad? Pero también puede enfocarse de decir, por ejemplo, resulta que a mi abuelo, cuando tenía mi edad, o sea, la edad tuya, la que me estás preguntando, resulta que le dieron un balazo en la cara y se murió. Y resulta que tú a la misma edad de tu abuelo empiezas a mostrar parálisis facial. ¿Sí? Ok, Irma Gutiérrez, y mi hermano y yo temblamos de las manos. Ok, no sé si has visto la serie, Irma, pero te invito a que la veas. Pero si no es Parkinson, ¿sí? Si no es Parkinson, pues es como de ese tipo de personas que son, vaya, que vivieron situaciones de mucho estrés, de mucho miedo, de mucha inquietud, de mucha ansiedad. La serie se llama Mi Otra Yo. Yo me amo como mi mamá, María del Carmen, y ella se divorció. Si vean la serie, chicas. Y tú te llamas María del Carmen, ok. Sí, los nombres tienen mucho poder, chicas. Los nombres son como nuestra huella digital, son energía. Quienes ya estuvieron también en mis en vivos de numerología, así como los números, sí, el nombre tiene mucho poder. Entonces, hay que sanar con mamá para que no te jales lo que tu mamá vivió, ¿ok? Un aborto, si es un aborto espontáneo o si es un aborto provocado, hay que hacer ahí un trabajito especial para esas situaciones. Pero vamos a decir que antes que nacieras tú, tu mamá abortó a un niño, resulta que tú traes, ¿sí? Tú traes encima la energía de ese hermanito. Entonces, en lugar de vivir tu vida, vives dos, ¿sí? Vives dos. Por eso a veces encontramos gente que son bipolares. Eh, dice, los nombres, por ejemplo, si tu hijo se llama igual que tu papá, pero tiene un segundo nombre, ¿sí? Llámale por el segundo nombre. No le llames por el número, por el primero. El estreñimiento en niños es muy común, chicas. ¿Qué tanto se tragan sus hijos? Y como niños no los pueden expresar. Fíjate, dice, mi hermana se llama María de la Cruz. Fíjense, está bien interesante. Gracias, Eduviges. Cuando nosotros encontramos nombres de santos
de religiosos, de artículos religiosos como rosario, María, José, vaya, Virgen, porque hay quienes se llaman Virgen, Cristo, ¿sí? Ay, esos nombres nos hablan de gente que estaba muy fanatizada con la iglesia. Acuérdense, la iglesia hace miles de años era lo que reinaba, ¿no? Y lo que ellos decían era lo que se hacía, ¿no? Y había una iglesia castigadora de que si no te portas bien te vas al infierno. Entonces, cuando esos niños vienen con esos nombres, por ejemplo, Cristo, ¿cómo le fue a Cristo? Lo crucificaron, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces, pero también traen un contexto de gente que a lo mejor hizo una promesa y dijo, ah, si él, por ejemplo, en el caso mío, yo me llamo Ana Laura, mi mamá tenía ya 3 hombres, mis 3 hermanos mayores, y mi mamá cuando sale embarazada dice, Señor, Dios mío, yo te juro, te prometo, ¿sí? Que cuando nazca y sea niña, yo le pongo, fíjense bien, oigan bien la historia, yo le pongo Ana por la Virgen María, que su mamá se llamaba Ana, y le pongo Laura en penitencia, porque así lo dijo mi mamá y así me lo platicó, en penitencia porque así se llama mi suegra. Entonces yo traigo el nombre de la Virgen María de su madre, pero traigo una penitencia de mi abuela, ¿sí? Pero resulta que esa abuela, pues era chamana. Esa abuela fue su única nieta y mi abuela, pues tenía el don. Entonces, así, miren, ligerito y líquido me tocó a mí. Entonces, mi gente bonita, pues esto es herencia ancestral. Creo yo que a muchos de ustedes se les ha abierto mucho el panorama en sus vidas, se les ha aclarado muchas cosas. Pues yo los invito, en verdad, a que le manden mensaje a Bere sin ningún compromiso. Pidan información porque sé perfectamente bien que si ustedes empiezan a trabajarlo para ustedes, ustedes van a trabajar para todos los que vienen debajo de ustedes. Sí, la Guadalupe también, las Lupitas, todas las Lupitas, y hay más de una Lupita que se quedó virgencita, que nunca se casó. Belén, no, Belén, así se llamaba donde nació Jesús, pero Belén, no te preocupes. Pero, por ejemplo, hay muchas Marías solteras, hay muchas Guadalupe solteras, ¿sí? Hay muchas cosas, perdón, hay muchas personas que dicen, bueno, y porque es como, por ejemplo, una señora que se llame Soledad, es muy común verla sola, ¿sí? O alguien que se llame Dolores, es alguien que en el caminar de su vida puede tener diferente tipo de dolores, físico, emocional, mental, de todos, ¿sí? Por ejemplo, Consuelo, hay mucha gente que se va a acercar a ti o que se acerca a ti para buscar apoyo. No, el nombre no lo podemos cambiar, chicas. El nombre no lo podemos cambiar. ¿Mande? El nombre no lo podemos cambiar, pero lo que sí podemos hacer es cambiar la energía y la programación de nuestras células. Eso sí podemos hacer. Sí, exactamente, Vianey. Y no lo he leído, ¿eh? Ahí lo tengo, y no lo he leído. Pero todo este conocimiento, chicas, en verdad son muchos años de estarlo practicando conmigo, de estarlo trabajando primero conmigo, estarlo trabajando con pacientes con excelentes resultados, pero ahorita con esta nueva conocimiento que llegó a mi vida de la reprogramación neurocuántica, ¿sí?
es donde yo he hecho, vaya, esos ajustes para trabajar justo en las células, que es ahí donde está toda la información. Porque si tú vas y dices, ay, bueno, sí, ya vine, una terapia, sí, ya, pero no cambias tus células, pues eso va a seguir caminando hacia adelante, ¿no? Entonces aquí lo importante es atacar el síntoma. Claro, cuando hay nombres de hombre puestos en niñas o nombres de niñas puestos en hombres, vamos a decir que ese niño o esa niña traían un proyecto sentido de sexo diferente. Ejemplo, por ejemplo, el papá quería niño y nació niña y le pone Fernanda. ¿Sí? O el papá quería niña y nació niño y le pone Camilo, no sé. ¿Sí? Todo eso, el dolor de senos, todo es de la mujer, es relación de mamá. Porque acuérdense que la mamá es la primera que nos alimenta y tú alimentas a tus hijos, si es que los tienes. Entonces, también tenemos pendiente por ahí, chicas, que también ahí vamos a ver si lo hacemos directamente ahí en la página de Facebook. Tenemos para hablar de las heridas de la infancia. Las heridas de la infancia es un tema maravilloso que ayuda mucho, que nos libera mucho, que nos sana mucho y nos cambia mucho todo lo que es la perspectiva también de lo que ha sido nuestra vida. Entonces, como siempre se los digo, les agradezco muchísimo su atención. Qué bueno que estuvieron aquí. Y los códigos son 21 días, pero cuando los acabas, lo vuelves a comenzar. ¿Hasta cuándo? Esos códigos tú los puedes hacer el tiempo que quieras, las veces que quieras, Consuelo. Yo tengo un cuaderno, ya ven que les digo que ahora estoy obsesionada con los cuadernos, ¿verdad? Tengo un cuaderno donde ya la mitad del cuaderno está llena de códigos, que son para compartir, chicas. ¿Sí? Entonces, aguántenme tantito y vamos a hacer otra actividad para hacer las meditaciones y para hacer la activación de códigos. ¿Sí? Entonces, pues la invitación está, chicas. Mañana vamos a poner la publicidad y quien esté interesada, pues ya sabe, mándele mensaje a Berenice sin ningún compromiso, ¿sí? Porque ya saben que aquí estamos para apoyar, para ayudar. Entonces, apliquen la conciencia y vayan viendo lo que hay oculto en sus familias. Investiguen un poquito, porque yo sé que se van a sorprender de todo lo que van a descubrir. ¿Ok? Y quien no ha visto la serie, pues véala. Les va a gustar y van a decir, ay, todo lo que dice Ana, ay, todo lo que Ana siempre platica, ay, lo que Ana. Véanla, ¿sí? Porque está muy bonita. Y déjenme decirles, dicen que es la primera parte, que es la temporada 1. Entonces vamos a esperar a ver con qué sorpresas nos vienen en la temporada 2. Como siempre, muchísimas gracias, Berenice, detrás de los controles. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, Nati, por estar aquí. Te veo mañana. Sí, María del Carmen, Karina, Cari Run, Evelyn, Guadalupe Villavicencio, gracias por estar aquí. Elena Nenita Herrera, gracias. Larisa, Lisset, María Luisa, Maribel, Larisa Priego, Luz Hernández, Marisabel Torres. Gracias, chicas. Y si saben ustedes de alguien que les puede interesar este curso, por favor, compartan la publicidad, invítenlas, y vaya, anímenlas a que sean